Les quiero dar la bienvenida a todos los presentes. Yo soy Paula Muñoz y lo estaré acompañando en esta importante jornada. En CERMECOP nos preocupamos por la salud de todas las personas sin distinción, pero también ponemos especial foco y énfasis en la prevención. Por eso organizamos esta actividad en colaboración con Centro Médico Sana Salud. En nombre de todo el equipo CERMECOP, les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar llamado Sueño y Salud, la importancia Ya, del ¿qué buen pasa? dormir. Agradecemos que hoy estén presentes en esta actividad que está pensada en ustedes y motivada también por ustedes, ¿ya? Ustedes, nuestra empresa socia, nuestros socios, socios beneficiarios, familias, amigos y todas las personas que se nos unen hoy para Por tratar favor, una temática de interés mute, transversal. Como les contaba, les queremos dar la bienvenida en este webinar donde vamos a tocar esta temática que es transversal, a todos nos ha tocado en algún minuto, porque ¿quién no ha tenido problemas para conciliar el sueño o quién no siente que por las noches duerme pero no descansa? A todas, todos y todas nos ha pasado en algún momento de nuestra vida y puede tener un motivo, pueden tener un porqué, pero también se puede solucionar este problema. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera exposición. Primero les quiero dar algunas consideraciones voy a ver aquí técnicas qué pasa. para que este webinar, ¿cierto?, sea la mejor experiencia para ustedes. Por favor, les pedimos mantener sus micrófonos apagados. Las preguntas, también todas las preguntas que ustedes tengan y que nosotros sabemos que van a tener, las pueden enviar por el chat. ¿Ya? Nuestros expositores van a responder las preguntas, el doctor la va a responder en el proceso de exposición y nuestra coaching, que también acá ya está conectada, lo va a responder, todas sus preguntas las van a responder al final. ¿Ya? Además, les quiero comentar que tenemos sorteos, tenemos premios, que ya hicimos sorteo entre todos los que se inscribieron en este webinar, que fueron muchas personas, ya hicimos ese sorteo, teníamos un montón de premios y al final de este webinar vamos a dar los nombres de los ganadores, pero ojo, si hay algún ganador que no está presente, al agua. ¿Ya? Les vamos a dar los premios a las personas que estén conectadas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir, por ejemplo, cualquier persona X que gana un premio, está por ahí, sí, puede decir sí a viva voz, puede mandarlo por el chat, sí estoy aquí, y ahí ya van a ser inmediatamente acreedores de su premio. Dicho ya todo esto, y para no quitarles más tiempo, ¿cierto? Quiero presentar la primera exposición. Él es doctor Mauricio Bravo, especialista de trastornos del sueño de Sana Salud. Ya le quiero dar la bienvenida al doctor Mauricio Bravo y lo dejo con su exposición. Mi nombre es Mauricio Bravo, buenas tardes a todos. Soy, en el fondo, soy neurólogo y me dedico, en el fondo, como hace más de 20 años, trabajando en la subespecialidad en trastornos de sueño, trabajo en laboratorio, en el fondo, de neurofisiología y veo pacientes, en el fondo, y controlo los pacientes que de repente algunos de ellos van al laboratorio y otros, en el fondo, que se tratan así en forma espontánea y que no necesitan, en el fondo, exámenes complementarios de sueño. El sueño, bueno, para mí siempre fue una fascinación en el fondo de hace muchos años atrás y por eso elegí la subespecialidad cuando en el fondo yo creo que hace mucho tiempo atrás estaba como recién iniciándose el tema de los trastornos de sueño y hemos ido viendo que en función del tiempo, ¿cierto? La patología en el fondo se ha ido, cada vez hay más consultas, cada vez en el fondo los casos de repente son incluso más interesantes y que requieren más la atención de nosotros y producen mucha interferencia en las actividades diarias. Entonces, radica un poco la importancia de por qué en el fondo la gente consulta más, se está educando más y requiere en el fondo como una intervención médica adecuada para poder tener poder retomar, ¿cierto?, un buen nivel en el fondo en sus actividades. La frecuencia y la prevalencia de los trastornos de sueño yo creo que se ha aumentado incluso antes de la pandemia. O sea, ya veníamos en el fondo con un problema que se correlaciona mucho los trastornos de sueño, no siempre, pero en el fondo hay una asociación muy particular con las patologías de salud mental. Entonces ya desde, ¿cómo se llama? Desde antes de la pandemia veíamos, ¿cierto?, un incremento en las consultas y un requerimiento, ¿cierto?, mucho mayor en el manejo y en el control de estos pacientes.
son pacientes que en general son, que presentan patologías variadas. Y muchos de esos pacientes en el fondo no vienen con una sola patología, o sea, no vienen por el trastorno de sueño en sí, en particular, sino que vienen con otras patologías que se asocian mucho y que incluso, ¿cierto?, el trastorno de sueño, en el fondo, el manejo del trastorno de sueño es importante, por eso muchos colegas lo derivan y todo el tema para la mejor resolución del cuadro de base de ello. Por ejemplo, les pongo el caso. Por ejemplo, un paciente que es epiléptico y que tiene, por ejemplo, apnea de sueño, estos pacientes que son roncadores, que en el fondo que no duermen bien durante la noche y todo el tema y andan como agotados durante el día, mientras ellos no solucionen el problema de sueño, por ejemplo, en la epilepsia va a andar mal. O mientras ellos no solucionen el problema de sueño que se asocia con alto índice de depresión, los psiquiatras saben que va a andar mal. Entonces, en el fondo, solucionar el problema de sueño, en este caso la apnea de sueño, es muy importante para que el cuadro de base de ellos responda, si no, no responde. Que es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, en los pacientes con problemas de salud mental y tienen, por ejemplo, resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina y la obesidad igual están muy asociados con los problemas de sueño. O sea, el no dormir, ¿cierto? El privarse de sueño, hace que en el fondo nosotros liberemos hormonas que son hormonas de estrés, el cortisol, que es una, y al producirse ¿cómo se llama? Aumento de los niveles de cortisol en etapas que no se debería, por ejemplo, como es la tarde y la noche, produce que el organismo esté, en vez de estar reposado y descansado como debería estar, en el fondo tratando, ¿cierto?, de mantener un horario de sueño tranquilo y todo el día, produce varios microdespertares durante la noche. Y al provocar esos microdespertares, activa, ¿cierto?, determinado tipo de ejes hormonales que participan en los procesos del aumento de peso, porque son hormonas que no deberían actuar a esas horas. Entonces, frente a eso, ¿cierto? Produce cierto grado como de aumento de una actividad, ¿cierto? Nosotros le llamamos actividad simpática, pero para explicarlo bien es como una hiperreactividad, te hace más reactivo en vez de estar más descansado, y eso aumenta el riesgo de, en el fondo, por ejemplo, de patologías como la hipertensión, ¿cierto? Como la diabetes o el riesgo de obesidad. Entonces, el sueño en el fondo es importante, no solo, ¿cierto?, por el restaurar, por el dormir, incluso durante la noche se sabe que se consolidan los procesos de memoria. No solamente por eso, sino porque en el fondo el poder dormir de corrido produce, ¿cierto?, que la parte hormonal de las hormonas que actúan durante la noche puedan en el fondo secretarse en forma normal y no sean interferidas por estas otras hormonas que son, por ejemplo, hormonas. Entonces, que no permitir, ¿cierto?, que estas otras hormonas de estrés, ¿cierto?, actúen y nos aumenten el riesgo de enfermedad. Por ejemplo, nosotros sabemos que pacientes, por ejemplo, con insomnio suponte que duermen poco y todo el tema, tienen aumento de probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares. De hecho, de base, por ejemplo, se sabe que los accidentes vasculares y los infartos cardíacos generalmente ocurren como al despertar, en las mañanas y todo el tema, y en el fondo eso de base, ¿cierto? Hay una base que se produce un trastorno metabólico que puede ir asociado al sueño, al trastorno del sueño, y incluso es cierto que estos cuadros sean una más grave, en el fondo con alta mortalidad, y otras sean más difíciles de controlar. Entonces, de ahí la importancia, ¿cierto?, en el tema. Además, no solo suponte cuando tenemos problemas de sueño, el sueño se encarga, por ejemplo, del mantenimiento, suponte, de los procesos reparativos a nivel cerebral. Entonces, los procesos de memoria son muy importantes. Los aumentos de glucosa que ocurren, ¿cierto?, por este aumento, por ejemplo, esta hormona de estrés del cortisol, hacen, ¿cierto?, que esta glucosa actúe a nivel del cerebro, aumenta el riesgo de daño a nivel de las neuronas, que eso es lo que se conoce, o sea, que puede producir cierto cuadro más neurodegenerativo, y lo otro, que la glucosa actúa a nivel de los procesos de zonas del cerebro, que es el hipocampo, y que actúan en los procesos de memoria. Entonces, de repente, pacientes consultan, dicen, doctor, es que en el fondo cada vez tengo más problemas de memoria, y lo peor de todo, que en el adulto, suponte el adulto joven o el adulto productivo, llamémoslo así, la memoria es fundamental, ¿cierto? Sobre todo para los procesos de trabajo, para la parte laboral y todo. Entonces, de repente llega mucha gente, en el fondo, consultando por problemas que tienen problemas de memoria, que no logran retener y todo el tema, y muchas veces tienen asociación, ¿cierto?, con estos microdespertares, con estas hormonas de estrés, o en que el sueño es muy disruptivo, y al ser muy disruptivo, ¿cierto?, despertarse muchas veces en la noche, aunque duerman, suponte 7 horas, pero un sueño entrecortado predispone a eso, a que en el fondo biológicamente el organismo empieza a cambiar y empieza a cambiar para mal.
De hecho, de base ahora, por ejemplo, supuestamente el organismo en la noche debiese tener niveles de presión arterial relativamente más bajos, porque el organismo está como más descansando, se está como restaurando, reparando, o está como se llama en los procesos, como se llama, de relativo descanso. Y hay pacientes, por ejemplo, los que tienen apnea de sueño, estos los que tienen roncadores, ¿cierto? Que en el fondo que en la noche se hacen pausas respiratorias y todo. Hay pacientes que en el fondo que esos niveles de presión aumentan. Y como es en la noche, si uno no se hiciera ese examen que es el Holter de presión, uno no se daría cuenta, porque al tomarse la presión de día, la presión está normal. Entonces son pacientes que van, en el fondo, envejeciendo sin darse en forma silente, le llamamos nosotros en forma como sin tener como noción del tema, van envejeciendo, ¿cómo se llama?, más rápidamente que lo normal. ¿Ya? Lo otro, por ejemplo, claro, suponte los trastornos, las fases son distintas en función de las distintas edades. Pero lo que sí se sabe, por ejemplo, que en los lactantes, suponte el sueño se consolida como a los 6 meses. Entonces, ya después de que si no tenemos un sueño relativamente regular entre los 6 meses y el año, eso va a predisponer, ¿cierto?, que en el futuro el sueño va a ser más disruptivo. Y al ser más disruptivo, ¿cierto?, vamos a tener problemas que pueden llegar a ser crónicos. Por ejemplo, ahí tenemos el caso del insomnio, que el insomnio tiene una alta tasa de prevalencia y alta tasa de consulta. ¿Y por qué consulta la gente? O sea, la gente no solamente consulta porque se despierta varias veces en la noche o le cuesta iniciar el sueño. Consulta porque, en el fondo, de partida, al comenzar la mañana ya tiene un despertar que en el fondo es más, despiertan cansados, despiertan más agotados, igual que los pacientes con apnea y se pierden con una sensación como de malestar. Y después, en función del tiempo, a medida que avanza su control de insomnio, que eso es relativo, depende genéticamente de cada paciente, estos pacientes en el fondo van presentando ciertas interferencias en las actividades diarias. O sea, presentan, suponte, aumenta la irritabilidad, aumenta el cansancio, aumenta la fatiga, baja el rendimiento, no solamente laboral, sino a nivel familiar, a nivel de pareja, en el fondo va produciendo una repercusión biológica sobre el organismo. Además que el organismo va cambiando por lo que yo les explicaba anteriormente. O sea, en el fondo, acá hay hormonas que interactúan, hormonas que son importantes. La hormona del crecimiento, por ejemplo, en los niños se activa durante la noche. Entonces, si el niño tiene un sueño disruptivo, el niño va a crecer menos de lo esperado o va a crecer muy poco. ¿Ya? De hecho, la testosterona, por ejemplo, también en el fondo tiene mayor actividad durante la noche. O sea, si nosotros dormimos mal, vamos a tener repercusión, y no solamente en el fondo porque la testosterona a nivel sexual, sino la parte, por ejemplo, anímica también igual influye en la parte muscular. El sueño funciona y tiene una actividad muy marcada en la parte muscular, y eso uno lo ve, por ejemplo, que en los adultos muy mayores, que tienen un sueño muy disruptivo, que le llaman como bifásico, que duermen a siesta y duermen poco en la noche, ellos tienen una disminución de masa muscular mucho mayor que la gente más joven. Se basa en función de eso, porque tiene un sueño mucho más disruptivo, y de ahí la importancia en el fondo de poder, en el fondo, dormir en forma adecuada. ¿Mm? Qué importante, doctor. Siguiendo entonces con lo que último que acaba de mencionar sobre la importancia de dormir de forma adecuada, ¿le parece si contestamos algunas preguntas que han llegado al chat? Sí, ningún problema. Sí, mire, Carol dice, yo generalmente tengo muchos sueños y pesadillas. Esto me hace despertar muchas veces en la noche y prácticamente no descanso. ¿Esto es parte del trastorno del sueño? Sí, pues, la pesadilla se considera una parasomnia. Suponte, están dentro de ese rango, y pesadillas podemos tener todo, pero cuando las pesadillas se hacen muy frecuentes o muy reiterativas, eso no es de acá. No, no, le pedimos por favor que Era puedan parte apagar el de micrófono para problema. seguir. Ya. Ahí sí, ahora sí. Ahora Ay, sí. El Sí, que profesor. las pesadillas muy recurrentes pueden caer dentro del mismo trastorno, suponte como primario de sueño, pero también pueden ser secundarios otras cosas. Por ejemplo, cuando uno suponte se tiende a deprimir, idealmente, ¿cierto? La depresión, la angustia y todo el tema que uno revive en el fondo en parte en los ensueños durante la noche, en el fondo eso hace que igual en el fondo te afecte y te haga tener muchas pesadillas también. ¿Te fijas? Entonces, frente a eso, en el fondo ahí uno tiene que dirimir, en el fondo, cuál es el cuadro de base, que es lo importante, o sea, buscar la causa. Esa es la base de todo. Pero si tú sientes que en el fondo suponte, el trastorno es disruptivo, o sea, en el fondo está afectando en tu vida diaria y todo el tema, claramente que se considera una enfermedad.
Perfecto. Doctor, Carla Betancourt pregunta si las horas de sueño perdidas se recuperan, si ese descanso se recupera. Mira, se estima que o sea, idealmente cuando tú lo ves en cualquier texto te van a decir que no se recuperan y todo el tema y que el sueño es muy difícil de recuperar, pero lo que se sabe es que suponte una noche probablemente potencialmente perdida, ¿ya? Te demoras como 7 noches en el fondo de buen dormir, en el fondo para potencialmente sentirte mejor. ¿Te fijas? Y no están hablando de un sueño recuperativo, sino de eso. Suponte en el fondo que te demoras, o sea, tienes que tener por lo menos 7 noches, o sea, eso es harto tiempo para poder recuperar o sea, una privación de sueño, una mala noche. Perfecto. Doctor, Natalia Olave pregunta, bueno, y esta pregunta también se vincula con una pregunta que hizo Rubén. Pregunta, ¿es normal dormir menos de 5 horas? Y Rubén pregunta, ¿cuántas horas de sueño al día son recomendadas? Mira, lo que pasa es que ahí varía, porque fluctúa en función de la edad. Suponte siempre los recién nacidos, lactantes, van a dormir muchas más horas y todo el tema. Hablando de los adultos, suponte uno debiese dormir entre 7 y 9 horas. Eso es lo que se estima como dentro del rango normal. ¿Qué es lo que se sabe de los que duermen menos de, hablemos de 5, si colocamos el límite de 5 horas hacia abajo, en el fondo de partida aumenta el riesgo de obesidad? Porque en el fondo son menos horas que en el fondo, suponte que al despertarte antes, porque uno 5 horas potencialmente se puede despertar antes o quedarse dormido, actúan estas hormonas de estrés. Entonces realmente aumentas de peso, aumenta el riesgo de enfermedad metabólica, aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes, o sea, no es lo ideal. Y los que duermen menos de 4 horas, eso igual ya está estudiado. Y potencialmente, claro, hay gente que dice, está bien, yo no tengo ningún problema, en el día funciono bien, pero igual se sabe que en el fondo ya aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, son potenciales, o sea, en el fondo en función de la población normal, existe mayor riesgo que contraigan enfermedades como cardíaca o potencialmente infarto. Y los que duermen mucho, ¿cierto? Por ejemplo, suponte los pacientes con apnea de sueño, ellos pueden dormir, suponte, 9, incluso 12 horas, pero el sueño es poco eficiente porque en el fondo se producen varios microdespertares por los ronquidos, por la apnea, y aparte de eso la oxigenación es mala, y al oxigenar mal, ¿cierto? El cerebro en el fondo no logra descansar y todos estos procesos de desintoxicación durante la noche ocurren de mala manera. De hecho, de base, lo que se sabe es que, por ejemplo, la desintoxicación del hígado ocurre entre las 2 y 4 de la mañana. O sea, el hígado es más funcionante a esa hora y que va en función de la acción de la melatonina, que la melatonina es una hormona que ocurre, ¿cierto?, que se activa justo antes de que tú te quedes dormido. Entonces, a esa hora, en el fondo, cuando la temperatura corporal es la más baja del organismo, en el fondo funciona el hígado para desintoxicar bien. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú te despiertas entre medio, obviamente que la melatonina va a empezar a no actuar de manera adecuada y hace que el sueño sea más disruptivo. El hígado empieza a todos estos procesos de desintoxicación empieza a actuar mal, empieza a funcionar mal. Y al funcionar mal, acumula más células grasas. Hace un hígado graso y el hígado graso, por lo tanto, se hace no funcionante y estimula, ¿cierto?, estos procesos de aumento de peso y todo el tema. Entonces, realmente hay gente que dice que consume súper pocas calorías durante el día y todo el tema, y no sabe por qué no baja de peso. Y muchas de las causas de las no bajas de peso son por eso, porque tiene un sueño muy disruptivo. El sueño es importante en el fondo en el mantenimiento del peso por la ausencia de estas hormonas que son hormonas de estrés. Perfecto. Doctor, seguimos con las preguntas. Marcelo Ortiz, perdón, dice, me despierto a las 4 de la mañana, quedándome dormido tipo 11. ¿Qué puedo hacer para no despertarme tan temprano? Claro, lo primero que hay que evaluar ahí, suponte desde cuándo se despierta a las 4 de la mañana, porque en el fondo si es algo, como se llama, que viene, o sea, de mucho tiempo atrás, porque generalmente estos despertares precoces van asociados a distintos cuadros, por ejemplo, aumento de ansiedad, trastorno de ánimo, los trastornos de ánimo igual, suponte las depresiones, igual pueden producir como despertares precoces y todo el tema. Y si el asunto es recurrente, como el sueño es muy de habituación, es muy de, ¿cómo se llama?, de lo que uno aprende, suponte el organismo aprende, sino después, en el fondo, normalmente despertarse a las 4 de la mañana. Si es muy recurrente, él tiene que concurrir a un médico que se dedique como a sueño y todo el tema, porque en el fondo hay que tratar de cambiar ese ciclo de sueño, o sea, prolongarlo. Y lamentablemente la prolongación, en ese caso, en el fondo va en función farmacológica, pues nosotros también tenemos métodos, ¿cierto? O metodología conductual, el fondo que, por ejemplo,
Están todas estas normas de higiene de sueño y todo el tema que hacen una forma preventiva de que el sueño puede mejorar y que son medidas no farmacológicas y están demostradas científicamente que ayudan. Por ejemplo, no hacer siesta, que parece que la colega mía después ella va a hablar de la parte, ¿cómo se llama?, como de salud mental, relajación y todo, que Así eso es. es muy importante para, ¿cierto? Porque lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es disminuir los niveles de estrés, porque el estrés, suponte, durante el día hace que se libere el cortisol después en la tarde y noche. Y eso, por ejemplo, ya está demostrado que el cortisol nocturno hace que te aumente ciertos los riesgos de resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, ¿ya? O sea, hay una mala regulación y eso puede ser solamente fundamentado por la privación del sueño. O sea, no que uno tenga una carga genética o que uno coma mucho como habitualmente se cree. Perfecto. Doctor Lorena pregunta, ¿el insomnio se puede hacer crónico si no se trata a tiempo? Por supuesto que sí, claro. Claro, suponte hay insomnio son de distintos tipos, suponte el agudo, el subagudo y el crónico. El crónico es que cuando tú ya en el fondo no duermes bien, en el fondo durante 3 meses. Ahí se considera como crónico. Y claramente en el fondo en las primeras etapas es donde se debe consultar porque en el fondo hay una mayor posibilidad de intervención. Y hay una mayor, porque por ejemplo, todas estas medidas no farmacológicas que tú haces como meditación, relajación, que haces como visualización, por ejemplo, que te concentras en estas cosas, ¿se acuerdan como lo antiguo cuando le decían a los niños que tenían que concentrarse en la ovejita que pasaba, que cruzaba Claro, cierto sí. cerco? Toda esta cosa monótona, en el fondo te saca de la sobrecarga o los niveles de ansiedad durante el día y hace que en el fondo te concentres en un punto. Ese concentrarse en un punto ayuda mucho para que uno pueda lograr, ¿cierto?, dormirse, pero eso requiere entrenamiento. Entonces la gente me dice, no, pero es que lo hice 1 o 2 veces y no resultó, pero claramente no resulta porque tú tienes que empezar a entrenar a la mente para que lo haga y eso es tiempo. Entonces, si tú consultas más, en forma más precoz, tienes más posibilidades de recuperarte más rápido y de mejor manera. Perfecto. Doctor, mire, aquí hay un caso bien particular porque Patricio Villanueva dice, hace más de 30 años que duermo 3 horas. ¿Ya? ¿Qué, a ver, que se me fue un poquito aquí. ¿Qué implicancias tendría en la salud? Pregunta, ¿y qué recomendación le podría dar? Igual es estos 30 años mucho tiempo, Sí, entonces po. me ¿Cierto? imagino Entonces, que ya está muy acostumbrado su sistema, ¿cierto?, a dormir poquito, dormir solo 3 horas. ¿Aún está a tiempo de revertir esto? o sea, habría que ver bien si de partida ahí influye un poco la carga genética. Hay que preguntarse en la familia, en el fondo es habitual que se duerma tan poco. Porque médicamente, en el fondo, o sea, no es lo ideal dormir menos de 4 horas. O sea, aumenta el riesgo y todo el tema, como yo les comentaba, de enfermedad cardiovascular, eso es lo que está demostrado. Y suponte menos de 5 horas, igual ya, suponte hay estudios que dicen que en el fondo hay mayor porcentaje de obesidad que los que duermen más de 7 horas. Entonces, enfrente a dormir muy poco tiene repercusiones, pero depende de la carga genética. Si él, en el fondo, la familia está acostumbrado a dormir poco y él anda bien durante el día y no tiene repercusión, o sea, yo no haría mucho, pero son casos muy particulares. Eso es realmente en el fondo son como casos mucho más extraños, no es la norma, no es lo que le pasa a la población en general. Perfecto. Doctor, Ana Ponce consulta, ¿el tener problemas con tiroides influye que la persona ronque? Por supuesto que sí, porque mira, lo que pasa es que con la tiroides existe un aumento en nivel, por ejemplo, de la grasa a nivel del cuello, son todos mecanismos muy parecidos. Por ejemplo, si tú duermes poco, en el fondo se produce cierta una alteración en un eje, que es el eje mismo, el eje del cortisol y el mismo eje de las hormonas que se encargan de la parte tiroidea. Entonces produce una disfunción. De hecho, de base, generalmente se tiende a producir como una disfunción como hacia la baja producción de la tiroides, el bajo funcionamiento, hacia el hipotiroidismo. Y eso predispone que aumente los niveles de grasa en el cuello, igual como se produce con la resistencia a la insulina, en el cuello y en el abdomen. En la tiroides más en el cuello. Entonces, la zona más sensible que tenemos nosotros, de la vía aérea, la zona que es como dúctil que se llama, la que se puede, como se llama, tú puedes contraer y dilatar, justo en la zona de la orofaringe, que es la zona como del cuello. Entonces, si tú aumentas la grasa en el fondo, en la zona del cuello, hace que tú en el fondo potencialmente tengas mayor probabilidad de ronquido y de apnea, porque se colapsa la vía aérea, es Perfecto. más fácil de colapsar.
Sí, Muy bien, muchas gracias, doctor. Seguimos entonces con un par de preguntitas más. Cecilia Valencia dice que tiene una hija con síndrome de Down de 10 años y desde perfecto. hace 3 meses está con una alteración del sueño y quisiera saber si es por su condición. Mm, o sea, generalmente con el síndrome consultan más por problemas de sueño, que eso es verdad y todo el tema. Pero ahí igual en el fondo hay que investigar la causa, porque suponte hay muchas cosas que son de hábito. Suponte de hábitos de sueño, de repente en el fondo cambia algún patrón, hace que de repente la gente esté, suponte, sobre todo niños, por ejemplo, los horarios de sueño hay que ser como relativamente bien como regulares, o de repente pasan cosas también. O sea, en el fondo que hay que investigar y todo el tema sobre todo el síndrome de Down, en general habría que evaluar probablemente hacer un electroencefalograma, ver bien cómo está la actividad eléctrica, si eso está normal, y eventualmente si no, si está todo bien, y en el fondo las medidas de higiene del sueño que tengan en el fondo en la casa sean buenas y adecuadas, en el fondo, si no tratarlo farmacológicamente. O desde el punto de vista psicológico, de repente hay gente que, suponte, o niños que de repente empiezan a sentir temor a algo, y ese temor se refleja en la noche cuando quedan solos. ¿Se Claro, fija? Entonces, efectivamente. o sea, cada caso es como particular y todo el tema, pero es cierto que sí, suponte, nosotros tenemos varios pacientes con síndrome de Down y todo el tema que en el fondo consultan más, pero hay que buscar la causa, de todas maneras. Y a medida que Perfecto. más se prolongue el tiempo, en el fondo es más riesgo que esto se perpetúe y más riesgo que vaya provocando otros problemas a nivel metabólico, como conversamos, ¿cierto? Con el azúcar, con la tiroides, o sea, todo va como relacionado. Por ejemplo, la melatonina, que es la hormona, suponte que se inicia en la noche, ¿cierto? Que como la hormona como natural, que en el fondo le dice al organismo que tiene que empezar a quedarse dormido. Si en el fondo se producen fenómenos disruptivos que tú te empiezas a despertar, la secreción de melatonina se altera. Y al alterarse, la melatonina tiene, ¿cierto? Suponte una acción sobre la parte metabólica porque elimina grasa mala, ya estimula unas células grasas que son grasas buenas, que le llaman grasas pardas. Entonces, todo eso va provocando que el sistema metabólico se empiece como a descomponer. De hecho, de base, por ejemplo, las privaciones de sueño hacen, fíjate, como elevan los niveles de cortisol, hacen que nosotros, de repente, a mí, para varios pacientes me han comentado lo mismo, que son más susceptibles a tener, ¿cómo se llama?, a querer comer dulce o embutido. Y eso va en función de que, como aumenta el nivel de cortisol, hay otra hormona que en el fondo que es como el antagonista bueno, que es la serotonina, que la serotonina se relaciona mucho con los episodios de procesos de depresión. Entonces, en el fondo, al aumentar el nivel de cortisol, se altera el nivel de serotonina. Tenemos potencialmente más niveles de depresión y todo el tema. Y al producirse eso, ¿cierto? El organismo tiende a compensar buscando mayores sensaciones de placer, aunque sea un placer transitorio. Y el comer dulce a nivel del cerebro te produce un cierto placer transitorio y eso hace que igual en el fondo nosotros aumentemos más del peso y eso se refiere como por sensación de estrés o en el fondo no solamente por estrés emocional, sino también hablan de estrés celular, o sea, las células de lo que componen el organismo de nosotros también se pueden estresar y provocan esa sensación y provocan que el organismo pida más, ¿cierto? Porque uno tiene la sensación de querer comer más dulce y es por eso. Perfecto. Doctor, Guis pregunta, bueno, dice, actualmente solo duermo si me tomo aunque sea un tercio de una pastilla para dormir. En ese caso, ¿cómo puedo evitar tomar pastillas? Ahí la base en el fondo probablemente, si toma un tercio es poco, entonces potencialmente uno debe pensar que no es tan improbable que pueda dejar el medicamento. Si le cuesta mucho dejarlo, el médico debe tener pautas de acuerdo al medicamento que tome, ¿cierto? En cómo, porque eso va en función de la vía media de cada remedio. Entonces, ¿cómo uno puede ir dejándolo, discontinuándolo en función del tiempo? Si él no puede aún, lo que se puede hacer, que en sueños se usa mucho, en el fondo es tener una psicoterapia e intervención. Hay psicólogos que se dedican al sueño y te ayudan, ¿cómo se llama?, a bajar los niveles de estrés, de ansiedad y todo el tema, en función del remedio, en función de creencias que tiene uno en función del sueño. Entonces, ahí uno no hace la dependencia con el medicamento, porque al final no hay medicamento que te haga dependencia, si es uno el que potencialmente, y ahí el médico que debe actuar, si no, para poder sacar el remedio sin ningún problema. Perfecto. Doctor, ¿le parece si vamos con las últimas dos preguntas? Yo sé que hay muchas preguntas, ¿cierto?, en el chat. Lamentablemente por tiempo no las vamos a poder ver a todas, pero prometemos que va a haber una segunda instancia para que puedan Sí, también no, ningún problema. seguir haciendo las preguntas, ¿cierto? Em,
Entonces vamos con las últimas 2 preguntas. Alexandra Fuentes dice, ¿cuál puede ser un tratamiento para la apnea del sueño? Ya, o sea, depende. Suponte, la apnea del sueño no son lo que empezamos a medir dentro de la historia. Primero, generalmente tiene que venir como acompañado con la pareja para que en el fondo la pareja es generalmente la que informa y la que ve, porque el apneico en realidad se queda dormido en general, pues igual se puede despertar con la sensación de apnea durante la noche, se queda dormido y se despierta en la mañana y se despierta como cansado. Entonces, lo que se ve, ¿cierto? Parte del tratamiento se pregunta si es que en el fondo tiene aumento de sueño durante el día. Si tiene mucho aumento de sueño, porque es un riesgo, por ejemplo, de accidentabilidad, pues pueden tener estos microsueños, se puede quedar dormido y choca, si eso ha pasado. ¿Ya? O puede en el fondo quedarse dormido durante el trabajo, o baja el rendimiento, o sea, tiene una serie de condiciones que eso se puede tratar inicialmente. Lo segundo importante es cuantificar cuánta apnea tiene, porque en función de eso, de la cuantificación de la apnea y de la oxigenación, uno determina qué potencialmente tipo de tratamiento puede recibir. Y ahí de base, igual es importante la evaluación por el otorrino o el maxilofacial. Por repente uno puede tener alguna alteración de la vía aérea que está predisponiendo a que en el fondo te predispone que uno ronque más. Por ejemplo, el tabique desviado, podemos tener adenoide, ¿cierto? Hipertrofia cornete, o que la vía aérea existe alguna obstrucción, o la mandíbula, de repente, mandíbulas que están muy hacia adelante o muy hacia atrás, en el fondo que predispone a que uno pueda mejorar la vía aérea y en función de eso roncar menos. Y lo otro importante ahí en la apnea es cierto, igual es bajar de peso. O sea, si tú tienes un sobrepeso y todo el tema, pero no todos suponte, no todas las personas que tienen sobrepeso tienen apnea y no todos los apneicos en el fondo son pacientes con sobrepeso. Igual hay pacientes delgados que tienen apnea y todo el tema, porque la apnea igual hay una base que es genética. Entonces ahí depende del fondo de cada paciente, pero la base del tratamiento es esa. O sea, cuantificar la apnea, ver si es que hay alguna alteración anatómica que sea importante y si en el fondo tiene somnolencia en el día, empezar a tratarla rápido porque en el fondo son pacientes de riesgo, porque se pueden accidentar o puede provocar alguna patología grave o tener algún accidente laboral. Perfecto. Doctor, yo sé que usted es especialista en epilepsia y justamente acá hay una pregunta de Soledad que dice que tiene epilepsia y si no duerme más de 9 horas durante el día, el otro día anda mal, dice. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? O sea, yo creo que en el fondo, si porque nosotros tenemos, el adulto tiene, suponte, un rango, y ese rango son entre 7 y 9 horas. En el fondo, sí, porque el sueño en la epilepsia es súper importante. O sea, suponte, tú tienes que dormir unas horas adecuadas, tienes que descansar. De hecho, si tú uno le dices a los pacientes, si haces privación de sueño, o sea, si el paciente por algún motivo excepcional tiene que hacer una privación de sueño, siempre el día anterior a la privación de sueño debe dormir una siesta, lo más larga posible para que el organismo esté relativamente descansado y logre soportar la privación de sueño. Si tú tienes la privación de sueño es motivo de crisis. Entonces, si ya con 9 horas, que incluso que es el rango extremo del adulto, anda bien, o sea, y tiene epilepsia, yo diría que en el fondo se mantengan con sus 9 horas, porque es lo ideal Perfecto. para ella. Perfecto, muy bien. Vamos a ir ahora sí entonces con la última pregunta. G. Salgado dice, doctora, ¿a qué se debe que al dormir de 6 a 8 horas de igual manera se anda con sueño todo el día? Y aquí también yo lo vinculo, puede ser que hay muchas personas que también a veces duermen las horas correspondientes, pero igual sienten que no descansan. ¿A Claro, qué se mira, debe esto? varias causas, pero por ejemplo, los apneicos, los que sufren de apnea de sueño, les pasa eso. Duermen, suponte, 8 o 9 horas y andan mal. Suponte, otros pacientes, los que bruxan en la noche, también hacen micro despertares, en el fondo que incluso uno se da ni cuenta que los tiene todo el tema. Y esos micro despertares hacen que en el fondo el sueño sea poco eficiente. ¿Ya? O los que tienen insomnio, igual que se despiertan durante la noche, igual. Entonces tú puedes tener un sueño de 8 horas, pero aún así el sueño no es reparador. Entonces implica que algún problema existe y hay que tratarlo. Así es, muy bien. Muchas gracias, doctor No, Mauricio Bravo. hace Santo usted, salud por estar hoy día con nosotros. Espero que haya no sido hay un buen problema. momento. Obviamente para nosotros también lo fue. Mucha información. Su exposición Es fue demasiado, yo extraordinaria. creo que es demasiado para un tema, para una ronda que podamos hacer más después sin ningún problema. ¿Ah?
nosotros tampoco tenemos ningún problema, encantados de tenerlo nuevamente acá con nosotros en alguna otra ocasión. En realidad también nos aclaró todas las inquietudes que teníamos nosotros y las personas que están conectadas. Y respecto a este tema que es súper contingente, en realidad todos en algún momento hemos tenido algún problema de sueño que se ha hecho un poco crónico, así que toda esta información viene súper bien. Así que doctor, muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros. Bien, muchas gracias a todos. Muy bien. Quédense con nosotros porque en el siguiente taller aprenderán tips de higiene del sueño y a establecer rutinas de sueño y relajación. Lo van a pasar súper bien. Esto les va a servir, van a adquirir herramientas para poder acabar con esos problemas de sueño que tienen en la noche. Además, le comento que al final del webinar daremos los nombres de los ganadores del sorteo de los premios sorpresa. Entre ellos son 2 gift cards de 20.000 pesos y varios más que están muy, muy buenos. ¿Ya? Ojo, si los ganadores no se encuentran conectados, se irán al agua. Así que quédense con nosotros. Y ahora llegó el momento de la segunda exposición. Ella es coach en bienestar. Su nombre es Carla Barros y la tenemos acá ahora, ya está conectada. Bienvenida, Carlita, a este taller. Por favor, tráenos toda esa información que también necesitamos, todos esos tips que necesitamos para tener un buen dormir. Gracias, Paola. Buenas tardes, primaveral para todos. Después de, bueno, esta excelente presentación del doctor que nos pudo como ver, dar la importancia del buen dormir, quiero pasar a una parte fundamental que es ¿qué hago para tener un buen dormir? Y como dijo el doctor anteriormente, muchas de estas cosas tienen que ver con las rutinas y los hábitos que tenemos las personas durante todo el día. No es solo las actividades que hacemos en la noche, sino cómo preparamos nuestro sueño desde que amanece hasta que anochece. Y acá les quiero entregar muchos tips y quiero, bueno, ahí ya Paola me presentó, partir con este estudio que me pareció muy interesante, que es de la Universidad Católica y que habla que menos del 81% de los chilenos duermen las horas indicadas, como decía el doctor, entre 7 y 9. ¿Se dan cuenta? Solo un 19% de los chilenos duerme ese rango horario y el 75% de los chilenos duerme mal. ¿Qué quiere decir esto? Es una cifra muy impactante y me encantó hacer este webinar porque ahora lo que quiero es entregarle a todos una rutina, higiene de sueño, hábitos y tips para poder dormir mejor. Parte importante de esto es contarle que para tener un sueño reparador no es solo un cambio de una noche, sino que hacer rutinas por 21 días para que esto se vuelva un hábito y podamos dormir mejor. Entonces, vamos a partir contándole que para mí existen 3 pilares para un buen sueño. Primero, el ritmo circadiano. No sé si alguna persona conoce lo que es el ritmo circadiano. Me pueden ir dejando preguntas o cualquier duda que tengan. Segundo, rutinas. ¿Cuáles son las rutinas que tienen que ver con nuestros hábitos? Y, como dijo el doctor muchas veces, los hábitos de relajación que tenemos. Entonces, vamos a partir por el ritmo circadiano. El ritmo circadiano son todos los cambios que ocurren en las personas, tanto mentales, físicos como conductuales, y que corresponden principalmente desde que sale el sol hasta que oscurece. ¿Y qué quiere decir eso? Principalmente cómo nosotros, los seres humanos, acoplamos nuestra vida a la naturaleza. La naturaleza es sabia, la naturaleza rige todo en la vida. Y como parte de la mañana, como explicaba el doctor, la melatonina, la hormona del sueño en la noche, comienza a activarse a partir de las 9 de la noche, durante la mañana es donde nosotros tenemos que comenzar a funcionar para poder activar esta melatonina naturalmente en la noche. ¿Por qué les quise mostrar este diagrama? Principalmente porque acá está muy ejemplificado, como lo explicaba el doctor, de que todos los cambios que se producen a nivel de movimientos intestinales, bajos cambios de temperatura, nivel de energía, nivel de concentración, tienen que ver con el ritmo circadiano. ¿Okay? Entonces, lo más importante es que nuestra vida se sincronice a la naturaleza y al ritmo del sol.
¿ya? Por eso siempre se nos pone énfasis, tanto los médicos como los nutricionistas, que comamos antes que oscurezca, que tengamos rutinas, que tengamos hábitos, que partamos nuestra mañana lo más temprano posible cuando sale el sol y como lo hace la naturaleza. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Y existen muchos estudios comprobados de esto en cuanto a cómo partir un día. La primera actividad para secretar naturalmente la hormona de la melatonina en la noche del sueño es partir nuestro día cuando amanece y mirar el cielo. Eso naturalmente libera la dopamina, que es la hormona del bienestar, que es la hormona de sentirnos bien, y es la hormona principalmente asociada a la energía. Entonces, si nosotros en la mañana despertamos, abrimos las cortinas y nos exponemos unos minutitos a mirar el sol o la salida del sol durante la mañana, lo que estamos haciendo naturalmente es activando la dopamina para que durante el día, y con los hábitos que les voy a comentar más adelante, en la noche se libere la melatonina. El mismo estudio habla de que la misma luz del amanecer y del atardecer son las luces infrarrojas, que son las que regulan este ciclo circadiano y a la vez las hormonas que tienen que ver con la energía y con el sueño. Entonces, tratemos de hacer hábito, ahora que estamos en primavera, de observar el atardecer. Más de alguno ha mirado las luces de la tarde, como ven el cielo, el sol cuando se pone, y esas como luces naranjas, eso es muy natural y muy sano para el organismo, porque está generando a nivel hormonal, como lo decía el doctor, tranquilidad, bienestar, calma. Son dos rutinas que uno las empieza a probar, va a ver los cambios de verdad en el sueño. Y este fenómeno se llama dispersión de Rayleigh. Por eso no sé si han escuchado que ahora en la noche la idea es que las luces sean infrarrojas o rojas, simulando este atardecer. No más luces fluorescentes, no más pantallas azules, no más televisión, porque eso lleva a que el cerebro comience nuevamente a activarse y pensar que estamos de día. Entonces, acá como vamos a partir, vamos a hablar de la higiene del sueño. Cuando uno siente que ya empieza a tener problemas con su sueño, lo más normal y el primer cambio que se sugiere es que la persona establezca horarios dentro del ritmo circadiano. Es decir, levantarse todos los días a la misma hora, acostarse a la misma hora, para sincronizar el reloj biológico de nuestro cuerpo con el ritmo circadiano. Entonces, yo sé que me pueden decir, Carla, pero el sábado me quiero levantar más tarde. Si ya presentas problemas de sueño, yo recomiendo hacer esto por un tiempo para que tu organismo se sincronice con la naturaleza y puedas descansar y dormir mejor y producir más hormonas naturalmente. Otro de los tips que tiene mucho que ver con la higiene del sueño es evitar la cafeína al despertar. Y me van a decir, pero ¿cómo? Si yo todas las mañanas tomo café. ¿Por qué se dice que no tomar cafeína durante la primera hora y media al despertar? Porque lo que va a pasar es que durante el atardecer vas a tener la baja del pic de la cafeína, por tanto te va a dar sueño, cansancio. Yo sé que a muchos les pasa que después de comer viene el tema de la baja de energía. Entonces, ¿qué hacer ahí? Prueba a tu organismo de no tomar el primer café durante la primera hora de la mañana. Toma agua con limón, infusiones, hay muchas infusiones naturales que dan energía y vas a ver que no vas a sentir ese rush, esa baja de energía después de las 3 de la tarde. Otra cosa, para los que son deportistas, acá no hay como una ley para todos por igual, sino que cada organismo es distinto y hay que ir conociendo el organismo de uno. Se dice dentro de la ciencia que hay que evitar
al máximo actividades de ejercicio muy fuertes previamente a dormir. ¿Por qué? Porque lo que les decía al principio, estás activando nuevamente a tu cerebro a que está comenzando el día, a que hay que tener energía, hay que funcionar, y mucha gente queda hiperalerta antes de dormir. Entonces, por tanto, todas las actividades que tengan mucho peso, mucha actividad aeróbica se recomiendan durante la mañana. Y en la tarde-noche, actividades más como yoga, estiramiento, caminatas por la tarde, todo lo que tenga que enseñarle a tu organismo el estado de relajación. Otra cosa muy importante es, como les hablé con el tema del ritmo circadiano y las luces infrarrojas, es que hay que crear un ambiente dentro de tu hogar que sea lo más acondicionado para el sueño. Es decir, después de que oscurece, después que se termina el atardecer, hay que cerrar las cortinas, hay que ocupar luces cálidas, luces tenues, no estar expuesto a luces que son las fluorescentes, que son las que nos despiertan y le siguen mandando alertas a tu cerebro de que tiene que empezar. Todo lo que tiene que ver con calidez, todo lo que tiene que ver con tenue, todo lo que tiene que ver con menos activación, se debe hacer durante la noche. Es por eso que todos los médicos dicen no exponerse a las pantallas hasta 1 hora antes de dormir. ¿Por qué? Porque la luz azul de los celulares y de la televisión lo que hace es nuevamente activar nuestro cerebro y enseñarle que tiene que despertar. Entonces, se recomienda empezar estos hábitos paulatinos. ¿Qué quiere decir eso? Si te cuesta mucho dejar de ver televisión porque es tu rato de entretención antes de dormir, por lo menos ve disminuyendo hasta la hora que te quedas. Si te quedas hasta las 11, quédate hasta las 10. Pero trata de disminuir todo lo que tiene que ver con el contacto con luz artificial antes de dormir si quieres un sueño reparador. Otra cosa importante, bueno, ya me adelanté al uso de pantalla, tiene que ver con lo que decía el doctor y que estoy completamente de acuerdo, ¿qué es lo que hago antes de dormir? La higiene del sueño tiene que ver mucho con las actividades y la información que yo me expongo antes de dormir. Y sobre todo si está asociado a temas de trastorno de ánimo, como lo hablaba, y mucho que ver con el estrés y la ansiedad. Por tanto, todo lo que yo haga antes de dormir va a influir a nuestro sistema nervioso y a cuán relajado nos exponemos a dormir. ¿Por qué? Porque si estoy viendo noticias, porque si estoy viendo cosas que finalmente me incomodan, porque si sigo preocupado del trabajo, porque si sigo exponiendo a mi cerebro y a mi sistema nervioso a todos estos impactos, mi sistema nervioso nunca va a entender que tiene que relajarse. Y el sistema nervioso se trabaja, aparte de conductas, tiene que ver mucho con la autoobservación y todo lo que yo hago para que mi organismo se relaje. A muchas personas les funciona leer antes de dormir, hacer estiramiento, meditar, jugar con los animales, compartir en pareja en una conversación, salir a caminar ahora que las tardes están exquisitas, pero trata de que todo lo que tú hagas antes de dormir sea relajante. Evita novelas que tengan que ver con mucha acción, evita series que sean muy estimulantes, evita todo lo que haga que el sistema nervioso esté nuevamente en alerta, ¿ya? Entonces, por eso estos 2 puntos creo que son muy cruciales. Incluso las conversaciones que puedo tener o lo que quiero arreglar de mi vida laboral, no lo voy a hacer en la noche, porque el cerebro en la noche está preparado para dormir, no para resolver. Entonces, si yo le estoy poniendo actividades que me generan ansiedad, lo que va a hacer es activarse aún más y generar esta hormona del cortisol, que hablaba el doctor, y que no queremos que se active en la noche. Evita comidas abundantes. ¿Por qué? Porque aquí se produce, como lo decía el doctor, algo muy importante. En la noche nuestro organismo repara, regenera, ¿ya? Y así como
se realizan los procesos del hígado para limpiar nuestro organismo, también se producen los procesos inflamatorios, o sea, desinflamatorios. Entonces, si nosotros le damos comida abundante, lo que va a hacer es que nuestro metabolismo va a estar más lento, vas a estar más inflamado, por tanto no vas a digerir mejor, y la digestión es solo hasta las 9 de la noche, ¿y qué va a pasar? Vas a dormir mal. Por eso siempre se recomienda comer lo menos en la noche, para que este proceso de digestión y de desintoxicar el hígado se haga en correcta vía y nuestro organismo se desinflame y genere más energía en la mañana. ¿Por qué? Porque todo proceso inflamatorio genera más agotamiento. Vamos a seguir. Entonces, acá les di claves esenciales para nuestra rutina del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sueño sí tiene que ver con todo lo que hacemos. No es simplemente apagar nuestra mente en estado off y decir, ok, voy a dormir. Son todos los procesos cognitivos y conductuales, que son todas estas conductas que hacemos antes de dormir, las que ayudan a tener un mejor dormir. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea después de este webinar? Quiero que cada uno piense y lo puede compartir. ¿Qué es lo que te relaja? ¿Qué actividad podría hacer yo durante mi atardecer que me relaje y me conecte y ayude a mi sistema nervioso a prepararlo para un buen dormir? Puede ser caminar, puede ser escuchar música relajante, a los que les guste meditar, y como decía también el doctor, no es una práctica de 1 o 2 días, son prácticas de más de 21 días para que el cuerpo y nuestro cerebro comience a ver los efectos. Puede ser conversar con tu familia. A mí me encantan los animales me relajan. Entonces, todo lo que te lleve a momentos de relajación, practícalo en las noches. Otra de las técnicas que se enseña mucho en higiene del sueño es apagar el foco en los 5 sentidos, porque nosotros necesitamos los 5 sentidos en la mañana para poder funcionar, y en la tarde relajarlo solo con uno. Yo ocupo mucho la aromaterapia, me encanta, y siento que, sobre todo la de lavanda, ayuda a mis sentidos del olfato a relajarse. Entonces, esos son tips súper buenos que los pueden poner en su almohada, que pueden preparar su casa con un aroma rico antes de dormir, cosa que el cerebro asocia al dormir con un momento de relajo y de descanso. Otra práctica que está científicamente probada, y no sé si alguno la ha practicado, es el grounding. El grounding es la conexión a la tierra. Ahora, vuelvo a decir, yo lo he hecho estos días y es fantástico. Veo el atardecer anaranjado caminando, me voy a un parque, pongo los pies en la naturaleza, y eso genera en nuestro cerebro el estado natural de la relajación. Por eso partí contándoles del ritmo circadiano, cómo nosotros podemos sincronizar nuestro ritmo a la naturaleza, cómo nosotros podemos conectar con la naturaleza en estos espacios. Toda la conexión a la tierra es antiinflamatoria, antidepresiva, regula las hormonas del estrés, mejora el sueño. Por tanto, ahora que empieza la primavera y verano, los invito a hacer prácticas en parques, salir a caminar, disfrutar, observar, ver atardeceres, porque es el medicamento natural que regula nuestro organismo. Y además, lo mejor de todo esto, que es gratis. Simplemente generar hábitos, prácticas, y hacerlo, y conectar más con la relajación, con el disfrutar, con el poder estar en el momento presente. Si eres de las personas que te cuesta relajarte en la noche porque te sientes muy sobreactivado, dependientes de cosas por hacer, o que generalmente tienes pensamientos demasiado ansiosos, demasiado de resolver durante la noche, te recomiendo hacer un diario de escritura. Esto se recomienda mucho en terapias cognitivo-conductuales, donde escribes
todo lo que te queda pendiente, lo que te preocupa, lo que quieres hacer, para que nuestro sistema nervioso apague la alerta y podamos relajarnos durante la noche. Entonces, si sientes que te quedaron muchas cosas, porque pasa incluso en el día a día, que de repente yo digo, oh, no alcancé a hacer todo lo que quería, deja esta listita, anota tanto laboral como en la casa y quédate tranquilo, enciérralos en un círculo y déjalos en pendiente. ¿Qué va a hacer este ejercicio? Lo que va a hacer es un vacío de los pensamientos. Entonces, al vaciar los pensamientos, nuestra mente se aquieta y ¿qué hacemos? Generamos más melatonina. Se recomienda hacer más o menos 1 hora antes de dormir, porque si estamos muy encima del dormir, la mente va a quedar de nuevo sobreactivada pensando, agregando más tareas en este checklist. Entonces, por eso les recomiendo 1 hora antes de dormir hacer las actividades que vimos anteriormente de completa desconexión y entrenar a nuestro sistema nervioso a los ritmos de la naturaleza. La respiración es clave la relajación. Para las personas que meditan o practican yoga o han hecho algunos de estos tipos de prácticas, hay una respiración, que si quieren la podemos practicar ahora, que se llama 4-7-8. Lo que hace esta respiración es bajar los niveles de cortisol, es decir, la hormona del estrés, y aquietar nuestros pensamientos, ayudando a nuestro cuerpo a sentirse más en calma. ¿Por qué se recomienda antes de dormir? Porque lo que hace es apagar el circuito de activación y, como decía el doctor, que es el sistema simpático, y activar el parasimpático, que es de la relajación o el descanso, ¿ya? Entonces, es una respiración que se inhala en 4 segundos, se mantiene 7 segundos la respiración, si no tienes la capacidad torácica para mantener 7 segundos, 5, y exhala en 8. Entonces, lo que vas a hacer, inhala en 4, retén la respiración 7, exhala en 8 segundos. Si quieren, la podemos hacer al final, Paola, para terminar con los tips, pero es una respiración que de verdad yo la practico todos los días y a los 5 minutos ya tengo un estado de sueño, porque finalmente la respiración es la base de la vida. La respiración es la que quieta la mente, la respiración es la que puede llevar a estados de tranquilidad y por tanto también regular nuestro sistema nervioso. Ahora, una de las cosas para las personas que han sufrido insomnio, esto no poder dormir o despertarse y no poder volver a dormir, que vi que habían algunos comentarios, una de las técnicas cognitivo-conductuales que más recomiendan es no quedarte en la cama dando vueltas de un lado para otro para tratar de dormir. ¿Por qué? Por lo que tú haces y tu cerebro hace, condiciona tu cama y tu dormitorio con un episodio ansioso. Entonces, como no queremos eso, como queremos que la cama y nuestro dormitorio sea un momento de tranquilidad, un momento de descanso, hay que levantarse. Qué peor que dándose vueltas de un lado al otro, tratando de dormir, viendo el reloj, que no me puedo dormir, que no. Levántate, obviamente con luces tenues, toma una manzanilla, lee, escucha música de relajación y cuando vuelva el sueño, regresa a tu cama. Entonces, la idea es tratar de asociar el descanso con algo de disfrute, no con algo ansioso de que no puedo dormir o que me quedan 3 horas para dormir o que me desperté a las 4 y sigo dando vueltas. Cambia el circuito de tu cerebro y genera otra acción, otra conducta, ¿ok? Y naturalmente se va a ir regulando tu sueño con estas actividades. Es súper importante nuestro dormitorio. Y como estamos hablando de rutinas y hábitos, el mantener nuestro dormitorio como un lugar, como un templo de tranquilidad, tiene que ser de fuera hacia adentro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestras luces de velador
Estas lámparas trata de poner colores cálidos. Si encuentran colores rojizos, infrarrojos, compren esas ampolletas. Genera luces tenues, el ambiente que sea cálido, ocupa cortinas de blackout. Es súper importante la oscuridad porque se secreta más la melatonina, ¿ya? Si dormimos con todas las luces de la calle, no va a ser un sueño reparador. Que sea un espacio de tranquilidad, tampoco tengas tantas cosas en tu habitación, ni tampoco desorden antes de dormir. Yo sé que suena extraño porque a veces solamente estamos cansados y queremos llegar a la cama y dormir, pero créanme que un buen ambiente sí cognitivamente prepara a nuestro cuerpo a un mejor dormir. Por eso es tan importante el dormitorio. Siempre he aprendido que el dormitorio es el lugar para intimar y disfrutar y descansar y dormir. Dejar atrás el computador, el celular, la tele y todas otras actividades que no debieran hacer en el dormitorio. Entonces, cuidemos nuestros espacios, cuidemos los colores que hay en nuestra habitación, dormamos cómodos, tengamos una buena almohada, pongamos aromaterapia y generemos este momento como un momento de descanso y relajación. Hay algo súper importante que yo les quería decir, que generalmente yo antes tuve temas con el sueño y fui haciendo todos estos cambios de manera natural y lógicamente mi vida cambió. Y para mí estos rituales son sagrados durante la noche. Y había algo que yo decía siempre y era como, no, es que me tengo que despertar, tengo que dormir con el celular al lado. No. Santo remedio, tengo este reloj analógico y lo ocupo así como lo ocupábamos antes que existiera el celular para despertar. Casi no lo ocupo porque me despierto sola con la luz del amanecer, como en mi ritmo circadiano ya se acopló. Entonces, si necesitamos el celular, trata de que no sea al lado de tu velador, sino dejar la alarma del celular en la cómoda o en el otro mueble que tengamos, porque a nivel de conciencia y cognitivo-conductual, el tener el celular al lado del velador genera un estresor, porque eso quiere decir que tengo que estar preocupado de la alarma que tiene que sonar o de todos los distractores que tengo que ver antes de dormir. Entonces, uno de los hábitos que les puedo compartir que a mí me ha encantado y que he hecho es dejar mi celular en el comedor. Y de verdad que es una manera de no pensar en nada más hasta el otro día, porque sé que tengo mi reloj analógico y porque también desconecto mi circuito de entretención, de activación y de alarma en otro lugar de mi casa. Es súper práctico, de verdad. Vuelvan a la antigua escuela a tener estos relojes, a sacar el condicionamiento del celular al lado de la cabeza. Hay estudios que muestran que cuando uno duerme con el celular enchufado en el velador, se generan más accidentes cerebrales. Entonces, tratemos de evitar el celular enchufado al lado cuando estemos durmiendo. Y volver a hábitos antiguos y rutinas distintas que generan ese relajo. Entonces, la noche es para descansar, para reponernos, para estar nuevamente como distendidos. No es para activar, para generar más cortisol, para tener más energía, sino que creemos hábitos que nuestro organismo los sientan beneficiosos. Y cuando uno genera estos cambios, de verdad que uno se regula con la naturaleza y con los ritmos circadianos. Por eso es tan importante, si uno quiere generar rutina y no quiere depender de medicamentos, haz estos cambios. De verdad, yo les puedo decir que se ven los resultados. Y bueno, y mis últimos consejos antes de dormir, también le dejé antifaces. Yo a veces ocupo antifaces cuando veo un pequeño rayo, ocupo antifaces para dormir a aquellas personas que son muy fotosensibles o que no tienen blackout. También recomiendo estos antifaces. Toma infusiones relajantes. Hay lavanda, manzanilla, melisa, pasiflora, todo lo que relaje tu sistema nervioso. Usa reloj en vez de celular.
No ver TV en el dormitorio. Si tienes en el living, mejor. Si quieres ver una serie hasta las 10, vela en el living y deja tu dormitorio para ese espacio de descanso y de relajación. Puedes poner música relajante, de naturaleza, lo que a ti te relaje. Hay que encontrar una forma. Si te cuesta mucho dormir o llegas muy activado, toma una ducha caliente. La ducha caliente en la noche lo que hace es generar una relajación muscular, ¿ya? Y a la vez también genera sueño. La ducha fría es para la mañana para activar el organismo. Y si ya piensas que esto está, el mal dormir o el cansancio o el insomnio o el sueño, está influyendo mucho en tu calidad de vida, acude a un profesional de la salud. Siempre es bueno pedir ayuda, pero esto es súper complementario a lo que te dé un médico, ¿ok? Los hábitos, la rutina y la relajación que nosotros hagamos en nuestras casas y en nuestras vidas va a influir mucho en nuestro dormir y en nuestra energía en el día a día. Entonces, bueno, con eso los quiero despedir, no sé cómo estoy de tiempo, ahí pueden las Carla, está preguntas. súper bien de tiempo. Llegaron algunas preguntas al chat, así que si te parece si las respondemos. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Álvaro dice, eh, ¿cómo hacer una rutina de sueño cuando se trabaja en un sistema rotativo de turnos? ¿Tienes alguna recomendación en este sentido, Carla? Uy, sí, porque ahí el ritmo circadiano está cambiado. Entonces, lo que yo recomiendo hacer, así como todos estos tips que di de noche, hacerlos, por ejemplo, en tu casa en el día, si ya no puedes cambiar tus ritmos rotatorios. Entonces, con mayor razón, blackout, con mayor razón, lavanda, enséñale a tu organismo que ese es el momento de descansar para ti, porque finalmente no estás yendo con el ritmo circadiano habitual que vamos todos, sino que en esos momentos desconéctate, lo mismo, no exponga pantalla, no actives tu sistema nervioso, genera instancia de relajación, genera una ducha caliente, enséñale a tu organismo que ese es tu momento de descansar. Perfecto. Carol comenta, hay momentos en que tengo demasiada ansiedad, ¿ya? Y durante la noche, lo cual no me permite poder relajarme o meditar de forma guiada. Mi mente se distrae fácilmente. ¿Cómo podría lograr una buena relajación con respecto a la ansiedad? Ya, acá el diario, de hecho se llama así, el diario de las preocupaciones. Acá el diario de las preocupaciones tiene que ser tu mejor amigo. Como la ansiedad tiene que ver mucho con pensamientos repetitivos o pensamientos intrusivos, ocupa tu diario. Lo puedes usar al lado de tu velador y escribe, 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 escribe. Cambia el patrón, porque si te sigues dando vuelta en ese circuito de pensamiento, tu patrón de conducta no va a cambiar y no te vas a lograr relajar. Entonces, esta es una práctica que recomiendan mucho los psicólogos. Escribe tu diario de preocupaciones, enciérralos en un círculo y vuelve al estado del sueño. Como ya tus pensamientos van a estar en otro lugar o en resolver por mañana, lo que vas a hacer va a ser como iniciar el proceso de relajación. Y aquí yo creo que es clave la respiración. Como estás pensando tanto, la respiración es la única que calma nuestra mente. Entonces, sí te recomiendo hacer el 4-7-8 después de la práctica del diario de las preocupaciones. Carla, tú comentaste que esta práctica, el 4-7-8, ¿cierto? ¿Nos podías dar un ejemplo? ¿Puedes? ¿Se podría Sí, aquí un poquito para que claro. todos se queden ahí con esa tarea? Sí, sí, mire, ya nos vamos a sentar todos, mejor si la practicamos todo en conjunto para que sí sea más fácil en la noche. Entonces, siempre toda la parte del diafragma y la parte torácica que está el corazón, siempre abierta, ¿para qué? Para que entre más oxígeno a nuestros pulmones, a nuestro organismo y a nuestro cerebro. Entonces, vamos a inhalar, pero por el abdomen. ¿Qué quiere decir esto? Que el abdomen se infla como una pelotita al inhalar y al exhalar, como todo este aire se contrae, como escondiendo la guatita. Entonces, súper fácil es inhalar. Vamos a hacer una respiración básica primero. Infla, exhalar, contrae el abdomen. Esa es una respiración abdominal. Entonces, ahora vamos a hacer la 4-7-8. Es inhalar en 4,
vas a suspender la respiración 7 segundos, tu mente tiene que estar en blanco porque estás con el oxígeno suspendido y exhala en 8. Pueden poner las manos en su abdomen para ir sintiendo este movimiento. Entonces, inhala en 4, retén la respiración, exhala en 8, última vez, inhala en 4, exhala en 8. Si se dan cuenta, como que el cuerpo ya se empieza a sentir como más, a mí ya me está como dando sueño. Sí, se relaja el cuerpo en realidad. Está muy bueno ese ejercicio, ahí ya lo tienen para que todos también lo practiquen en sus casas antes de dormir. Carlita, las últimas 2 preguntas. Rubén dice, hola Carla, ¿cuántas horas antes de dormir debemos ingerir la última comida? Ojalá sea lo que les conté, ritmo circadiano. Si el sol es a las 8 la última comida. Si el sol se pone a las 8. En verano, lógicamente, es antes, pero ahora aprovechemos como comer máximo a las 8 y todo lo que tiene que ver con vegetales, proteínas, cosas fáciles de digestión para no sentirnos pesados antes de dormir, porque eso sí influye mucho en el sueño. Perfecto, Carla. ¿Es efectivo retirar todos los objetos distractores de la habitación? Tú lo comentaste en tu exposición, Sí. pero cuéntame si es efectivo retirar todos los objetos distractores, televisión, celular, todo lo que uno tenga que le llame la atención y afecte el buen dormir. Sí, absolutamente, porque le estás enseñando a tu cerebro que ese espacio del dormitorio es tu momento de relajación. Ahora, es paulatino, no es como sacar todo nuestro dormitorio. Yo creo que hay que ir por partes. O sea, sí, ya, ok, me quedaba viendo tele hasta las 11, 12, apago la tele a las 10:30, pero en ese momento hago otra cosa. Leo, escucho música, converso con mi pareja, algo que te relaje. Miren, yo ocupo mucho aceite y me hago como masajito en los brazos, en la sien, me relajo. Entonces le enseño a mi cuerpo que se tiene que relajar, descansar. Si para ti te hizo sentido el tema del celular, hazlo. Yo llevo haciéndolo como un mes y de verdad, te juro que no he necesitado ni un día el celular para verlo después de las 10. Ninguno, ninguno. Estoy tan entretenida en mis pautas, me empieza a dar sueño, que realmente es gradual. Anda viendo a ti qué te interfiere o qué te hace ruido en la pieza. Y Es un ve, tema de costumbre también, ¿sí, cierto? sí, Súper. Muy bien, Carlita, muchas gracias por tu exposición, muy útil. Ya saben todos, ya tienen importantes tips que pueden realizar en casa para lograr dormir mejor, descansar 100% en las noches. Así que, Carla, muchas gracias. Ahí también síguenla en Instagram, está en redes sociales. Y además, Carla nos dejó un regalito también que está dentro de los sorteos que vienen ahora. Así que eso, Carla, muchas gracias. Espero que nos podamos volver igual, nuevamente volver a ver en otra ocasión. gracias. Perfecto. Vamos entonces, estamos cerrando esta jornada. Espero que le haya servido, que estén todos pero súper contentos con la información útil que se dio hoy día en este webinar. Ahora vamos a ir a los premios, ¿ya? Recuerden que los premiados, que ya los tengo acá porque hicimos un sorteo antes, lo hicimos con los inscritos en el formulario, ¿ya? Ya tenemos los nombres, pero deben estar acá para ser los ganadores efectivos de estos premios, ¿ya? Les comento cuáles son los premios. Esos son 2 palpas, que son estos que tengo acá, este dispositivo para que las mujeres, ¿cierto?, aprendan a autoexaminarse. Estamos en el mes del cáncer de mama y en Sermecom nos preocupamos por ustedes, por la prevención, y queremos regalar estos dispositivos de autoexamen de mamas. Son 2 palpas. Además, tenemos 2 entradas dobles al cine Hoyts, ya dobles para que vayan acompañados. Tenemos
3 kits de té con tazones, que son para relajarse, que eso también ahí la Carlita también ahí tuvo que ver en ese regalo. Un cupo para el taller Gestión de Emociones, que también es de Carla Barros, y 2 gift cards de 20.000 pesos. Vamos entonces con los ganadores. En cuanto a los nombres, tienen que levantar la manito o escribir al chat, ¿ok? Vamos entonces con los ganadores de la entrada al cine. Primer ganador, Regina Marifil. Regina Marifil. ¿Estará presente, Regina? Seguimos entonces con el siguiente ganador. Lo siento, Regina, si es que estás por ahí. Siguiente ganador de la entrada al cine es Pía Valero. Pía Valero. Hay una Pía, ¿estás persona por que se ahí? llama Luana Rosa, que cuando dijo Regina, dijo hola, sí. Dice, figuro como Luana, Luara Rosa. Luana Luara Rosa. Rosa. Luara Rosa. Luara, ¿tú eres Regina o conoces a Regina? ¿Sí? Regina Marifil es la primera ganadora y la segunda ganadora es Pía Valero. Ya, perfecto. Está Regina, claro, a veces los usuarios son otros, pero sí, ella es Regina, así que felicidades, es la primera ganadora. Entiendo entonces que Pía Valero no está presente y vamos a ir entonces con otro ganador para la entrada del cine porque no queremos que se pierdan. Así que la siguiente ganadora es Isabel Pechuante. Isabel Pechuante. ¿Estás por ahí, Isabel? ¿Se escucha ruido por ahí, no? Sí. Isabel, ¿no? Ya, perfecto. Seguimos entonces con el siguiente ganador, que sería Agua. Belarmino Rifo. Belarmino Rifo. Al agua. Ya no Agua, está, sí. entonces. La entrada al cine se va una entrada al cine doble, que es de Regina Marifil. Seguimos entonces con los siguientes premios, que son las palpas, ¿les parece? Las palpas, que son para autoexamen de mamas. Primera ganadora, Tamara Vicencio. Tamara Vicencio. ¿Estás por ahí, Tamara? No. Perfecto. Al Siguiente, agua. Patricia de Simone. Patricia de Simone. Al agua. Al agua, sí. Agua. Tenemos ganadores también para las palpas. No queremos que se pierdan, es un regalo muy No. útil. Natalia Rubio. Natalia Rubio, ¿estás presente? Vivian Peralta. Vivian Peralta, ¿estás presente? Tampoco. No hay ganadores del palpa. Pero en un próximo webinar los vamos a sortear de nuevo, no se preocupen, ¿ya? Vamos entonces con la gift card de 20.000 pesos. El primer ganador es Elizabeth Aranguis. Elizabeth Aranguis. Elizabeth Aranguis. ¿No está presente? Perfecto. El segundo ganador de la gift card de 20.000 pesos es Sergio Barrera. Sergio Barrera. Agua. Perfecto. Tenemos más ganadores de los gift cards. No se preocupen. Sacamos más. ¿Ya? La siguiente ganadora de una gift card de Había 20.000 levantado la pesos mano. es Disculpe, había levantado la mano. Belarmino. Belarmino, ya. A ver, Sergio vamos Barrera, para había atrás, vamos levantado la para mano. atrás. Al agua. Usted ganó entrada al cine. Ya. Don Belarmino, usted ganó entrada al cine. Perfecto. Vamos entonces con los ganadores de la gift card. Marcela Jara es la siguiente ganadora. Marcela Jara. Al agua. Marcela No, Jara, ¿estás presente? no me manden al agua, aquí estoy. Ahí está Marcelita. Bien, era la ganadora de Lo la gift card de escuché, lo 20.000 pesos. escuché. Perfecto, perfecto. A mí Ya, también me y hayan nombrado, disculpe, yo me hayan nombrado, había levantado la mano. Estaba durmiendo. No, sí estoy aquí. Ya, vamos entonces con el siguiente ganador de la gift card de 20.000 pesos, Gloria Fuentes. Gloria Fuentes Mancilla. Está durmiendo.
Se Ya, fue. momento, vamos a dar todos los ganadores. Al final vamos a ver qué plan B hacemos también para que algunos premios no se pierdan. Gloria Fuentes, apareció Gloria Fuentes. Gloria Fuentes de la gift card. Perfecto, Ah, no tenemos a es la, nuestros dice que no ganadores de es la gift card. Fuentes. No es Fuente, dice. No. Al agua entonces. Dice Sí. soy ¿No es Gloria, Gloria pero no Fuentes? Fuente. Ya, Hay un ya, caballero que vamos está hablando hace entonces. rato que se llama Don Sergio Sergio Barrera y Barrera. que tenía la mano Sí, Sergio levantada Barrera. y salió escucha, que sorteado con la Sergio mano Barrera es la sí, le persona. alcé la mano, Sí, pero hace no Sergio rato. Barrera, perfecto. Pero que hable, Sergio pues. Barrera está ok, ya. Sí habló, levantó la mano y después habló por el chat y Sí, no sé por qué no se Perfecto. escucha. Ahora lo tenemos, no se preocupe. Entonces los ganadores de las dos gift cards son Sergio Barrera y Marcela Jara. Muy bien. Vamos con el taller Gestión de Emociones. El ganador Wow. es Irma Muñoz. Irma Muñoz. Taller Gestión de No está, Emociones, parece. Irma Muñoz. ¿No está? Parece que no. Está Entonces durmiendo. el ganador es José Silva. Siguiente ganador es José Silva. Ya, estoy acá. El siguiente ganador del taller es José Silva. José Silva. ¿Está José Silva? Vamos entonces con los ganadores de los kits. Primer ganador, Ignacio Pérez. Ignacio Pérez. ¿No? Segundo ganador, No. Francisco Morilla. Francisco Morilla. No está. Ganador 3, Elizabeth Ramírez. Siguiente ganador, Verónica Morales. Verónica Morales. Oye, si eso es verdad, no hay nombrado a nadie de los que estamos acá. Porque, ojo, este ausentes. sorteo se realizó con las personas inscritas, ¿ya? Pero calmen, que voy a primero pasar todas las personas ganadoras y después vemos qué plan B hacemos, ¿ya? El siguiente ganador del kit es Patricia Davis. Patricia Lievsch. Ya. Perfecto, tenemos entonces premios que están disponibles para los que están presentes, ¿ok? Vamos a hacer entonces una pregunta y la persona que responda primero en el chat se lleva los kits, ¿les parece? Son 3 kits. Vamos a hacer una pregunta y con las 3 personas que respondan y correctamente se llevan los kits. La pregunta es, o en realidad nómbrenme 2 cosas que nos dijo Carla Barros que eran útiles para dormir bien en las noches. Ahora, dedos rápidos se llama esto, dedos rápidos. Yo, No tener el televisor encendido y aguas de lavanda. En el chat, ojo, en el chat. Yo me gané uno, yo creo que me gané uno. Ah, no. Muy bien, vamos entonces a revisar los ganadores, cómo estuvieron acá las respuestas. A ver, las personas, ya. Carol es una ganadora. Segunda ganadora es, dije 2 cosas. María Isabel Mancilla, segunda ganadora. Yo. A ver, y la tercera ganadora es Vanessa está antes. Vanessa González, es la tercera ganadora. ¿Ya? Por favor, todos los ganadores tienen que mandar un correíto a comunicaciones@cermecop.cl y ahí se nos ponemos en contacto con ellos, nos ponemos de acuerdo para entregar los premios, ¿ok? La persona del taller, vamos a hacer otra pregunta, ¿ya? Para la persona que se gane el taller de gestión de emociones que lo imparte Carla Barros.
La pregunta tiene que ver con la exposición del doctor Mauricio Bravo. ¿Cuántas horas, dijo el doctor, cuántas horas que son óptimas para dormir cada noche? Esa es la pregunta. 9. Por el chat. Ya, los ganadores, la ganadora es Vanessa González. Vanessa González es la ganadora del taller. Vanessa, por favor, también ponte en contacto con nosotros. Te vamos a enviar el link del taller de Carla Barros. Muy bien, y con eso ya estamos ok. Muchas gracias a todos por estar acá. Cumplimos, les dimos los premios a las personas que estaban conectadas. Ya, les quiero agradecer a todos por su presencia, así que nos vemos en otra oportunidad. Sermecop está comprometida con la salud, con la prevención y con el bienestar. Muchas gracias a todos por estar acá y nos vemos en una próxima oportunidad con alguna otra temática de interés general, ¿cierto? Como la que fue expuesta hoy. Hasta Chao, luego. muchas gracias.